Doctora, buenas noches. ¿Se encuentra en sala? ¿Me logra escuchar? Por favor, ¿me confirma? Doctora, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Doctora Buenas Michelle. noches, te escucho. Iniciemos en breve, por favor, un momento.
Doctora, buenas noches. Vamos a iniciar, por favor. Perfecto, empecemos, por favor. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional. Agradecidos por su participación al curso de quistes ováricas y sus tratamientos, que estará a cargo de la doctora Michelle Escobar Paz desde Bolivia. Asimismo, por el buen desempeño de la doctora, se les recomienda, por favor, mantener la cámara y micrófonos apagados. Y para las dudas y consultas, la doctora estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, doctora Michelle Escobar Paz. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, Mari, muchas gracias. Buenas noches a todos los participantes. Bueno, vamos a dar inicio a la ponencia de esta noche. Listo, doctora, ya puede compartir. Ok, gracias. Bueno, muy buenas noches. El tema que vamos a desarrollar hoy es un tema de ginecología denominado quiste ovárico, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que entre todos los tipos de cáncer que nosotros conocemos a nivel ginecológico, entre los más comunes que nosotros vamos a encontrar, pues va a ser tanto el quiste de ovario como el quiste, lo que sería el CA cervicouterino, ¿no? Y comencemos. Hablando de lo que sería nuestra anatomía, de lo que es el ovario, bueno, la palabra ovario viene de lo que sería una unión entre lo que es el latín y el griego, denominado ovulloforón. Este ovulloforón va a estar traducido a lo que sería nuestra lengua española como el huevo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la constitución anatómica que refiere a lo que sería el ovario está compuesto ¿por qué? Por un epitelio ovárico, por un estroma conjuntivo y por el estroma de Kraft. Ahora, hablando de lo que sería este epitelio, este estroma y lo que serían los folículos de Kraft. Nosotros vamos a tener en cuenta que el epitelio cilíndrico, el epitelio por el que va a estar compuesto todo lo que sería el ovario, ¿constituye qué? Constituye todo lo que sería el peritoneo y toda la parte del mesovario, ¿no? Esto que sería la línea de Parr. Ahora bien, lo que sería el estroma. El estroma va a formar todo lo que sería ¿qué? El tejido conjuntivo, ¿no? Este tejido conjuntivo que va a formar todo lo que sería la periferia, la parte externa, que va a formar toda la falsa albúnea para lo que sería el ovario, ¿no? Y también vamos a encontrar los folículos de Kraft. Estos folículos de Kraft que van a ser pequeñas vesículas en forma cilíndrica, en forma circular, que van a contener, ¿qué? Van a contener los óvulos, ¿no? Además de esto, también tenemos varias partes de lo que sería este óvulo, como ser el folículo primordial, los folículos primarios, la cavidad inicial del atrio. Vamos a tener todo lo que sería el mesovario, los vasos sanguíneos, todo lo que sería el cuerpo lúteo, ¿no? Donde inicia y obviamente también los óvulos. Ahora, hablando de la situación, ¿dónde está formado o en dónde se va a encontrar estos ovarios, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estos están situados en la parte pélvica inferior o la pelvis menor que nosotros conocemos generalmente, ¿no? ¿En qué posición lo vamos a encontrar? Bueno, este va a ser anterolateral, ¿no? Va a estar por delante y por el lateral de lo que sería el recto. Lo vamos a encontrar entre 15 y 20 milímetros por delante ¿de qué? De la articulación sacrocoxígea, ¿no? Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que a nivel embrionario, pues se va a componer o vamos a encontrar la formación de lo que serían los ovarios a partir del tercer mes de gestación, ¿no? A partir de la tercera mes intrauterino y va a migrar desde la zona lumbar, donde va a iniciar la formación de los ovarios, hasta el noveno mes, donde nosotros lo vamos a encontrar en su posición final.
Dentro de la descripción, para nosotros conocer más lo que sería la forma del ovario, tenemos que tener en cuenta que su forma física va a ser ovoide aplastada, ¿no? Va a medir entre 2.5 a 4.5 centímetros de longitud y va a tener un espesor entre 0.5 a 1 centímetro, ¿no? Va a presentar dos caras. Estas caras van a ser media y va a ser lateral, ¿no? Y bueno, también va a presentar un borde libre posterior, un borde que va a ser mesovárico y este va a ser anterior o va a ser iliar. Y también vamos a presentar dos extremos. Uno de los extremos va a ser tubárico, que se va a unir con lo que serían las trompas de falopio, y el otro va a ser utérico. Ahora, si nosotros nos enfocamos en los medios de fijación, ¿dónde es que se van a unir los ligamentos de lo que sería el ovario? Nosotros tenemos que tener en cuenta que el ovario tiene 4 ligamentos. Estos ligamentos van a ser uno que se va a encontrar en lo que sería la pared lumbopélvica y los otros 3 van a estar unidos a lo que serían los órganos genitales internos, ¿no? ¿Cuáles son estos ligamentos que nosotros presentamos en lo que serían los ovarios? Tenemos uno, el ligamento superior del ovario; dos, el ligamento tubovárico; tres, lo que sería el ligamento propio o el ligamento uterovárico; y uno de los más conocidos, el ligamento mesovárico. ¿Qué va a constituir lo que es el ligamento superior suspensor del ovario? ¿Dónde va a estar encapsulado? ¿Dónde vamos a poderlo encontrar? Si nosotros nos fijamos en la flechita azul, pues va a ir ¿hacia qué parte? Hacia la parte de la apófisis transversa de lo que serían las últimas vértebras lumbares. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros lo vamos a poder encontrar en el polo superior a nivel ovárico, ¿no? Ahora, el ligamento tubovárico. Este ligamento tubovárico va a ir igualmente a lo que sería el polo, pero este polo va a ser un polo súper externo. Esto que va a representar que vamos a encontrar en lo que sería la franja ovárica de la trompa de falopio. Ahora bien, si nosotros nos vamos al ligamento propio, este lo vamos a encontrar en el polo inferior de lo que sería el cuerpo del útero, ¿no? Y bueno, el más conocido, el ligamento más conocido, que va a ser el mesovario, que va a estar constituido, ¿por qué? Que primeramente es un ligamento corto, ¿no? Además, a diferencia de los otros, este va a presentar un repliegue peritoneal. Contiene lo que serían los vasos del ovario y va a estar limitando todo lo que serían los movimientos de lo que son los ovarios. Ya yéndonos más hacia lo que sería la configuración exterior de las relaciones de los ovarios, ¿no? Y hablando por fuera de lo que sería la actividad ovárica, tenemos que tener en cuenta que presenta dos caras. Estas van a ser superiores e inferiores, al igual que dos extremidades, que también se van a presentar en una forma superior e inferior. Y va a presentar lo que serían dos bordes. Estos bordes van a ser representados como anteriores y posteriores. Hablando de lo que serían las caras, entre lo que sería nuestra configuración externa, tenemos que tener en cuenta que la cara superior va a estar relacionado con ¿qué? Va a estar relacionado con el pabellón de lo que sería la trompa y lo que sería el mesosalpinx. Ahora, si nos vamos hacia la cara inferior, bueno, esta va a descansar sobre lo que sería el peritoneo pélvico y va a ocupar una parte muy importante que va a ser la parte de la foseta ovárica, ¿no? Dentro de los bordes, nosotros tenemos que tener en cuenta que el borde anterior va a estar en una inserción a lo que sería el mesovario, ¿no? Y el borde posterior va a ser un borde más grueso que se va a presentar de forma anterior, ¿no? ¿Qué va a ser? Este va a ser libre y va a ser convexo y va a estar relacionado con distintos vasos. Estos vasos pueden ser los hipogástricos y pueden ser también que está relacionado con el uréter. Ahora, si nosotros ya nos vamos hacia las extremidades, como habíamos dicho anteriormente, tenemos que tener en cuenta que en la extremidad superior va a estar cubierto, ¿no? Esto va a estar cubierto por las trompas uterinas, ¿no? Y por debajo va a estar cubierto por lo que serían los vasos ilíacos externos. Ahora bien, en lo que serían las extremidades inferiores, pues van a servir para lo que sería la inserción, esta inserción de lo que serían los ligamentos útero-ováricos. Entonces, esa sería la configuración externa de todas las relaciones que vamos a encontrar a nivel de lo que sería el ovario. Dentro de la irrigación de esta y los vasos que nosotros vamos a poder encontrar, tenemos que tener en cuenta que tiene una arteria ovárica, que tiene una arteria uterina y que tiene también las ramas de la aorta abdominal, ¿no? Entre lo que serían las venas, estas van a salir de lo que sería el ovario, ¿a nivel de qué? A nivel de lo que sería el ilio, y va a estar anastomosado en lo que serían las venas uterinas. Además, tenemos que tener en cuenta que su desembocadura, ¿dónde va a ser?
va a estar desembocando en lo que sería la vena renal del lado izquierdo y también en lo que sería la vena cava inferior del lado derecho, ¿no? Hablando de los linfáticos, pues tenemos que tener en cuenta que tiene tanto las 5 como los 6 troncos que van a salir ¿de dónde? Van a salir de lo que sería el ilio y va a desembocar ¿en qué? Va a desembocar en los ganglios a nivel ¿de qué? De la aorta lumbar. Entre los nervios que nosotros vamos a poder encontrar a nivel de lo que serían los ovarios, pues van a proceder primero lo que serían los ganglios mesentéricos superiores, lo que serían los preaórticos y también los troncos que van hacia la parte renal. Y también va a estar acompañado por lo que serían los vasos uterováricos y el hilio de las ramas vasculares y las ramas sensitivas. Entonces, eso sería todo lo relacionado con la anatomía general de los ovarios. Ahora vámonos hacia lo que sería la anatomía funcional. Hablando de lo que sería la anatomía funcional externa, nosotros habíamos dicho anteriormente que nos va a presentar lo que serían los folículos de Kraft, ¿no? Estos folículos de Kraft van a ser óvulos que van a producir fibrinas que van a estar captados ¿por qué? Por infundíbulo de lo que sería la tuba uterina y van a estar guiados por la vascularización de la granulosa, ¿no? Esto va a formar lo que sería el cuerpo lúteo y va a haber una fecundación. Esta fecundación va a ser de 4 a 5 meses, depende la paciente y y si existiera una no fecundación, pues que se va a presentar una menstruación, ¿no? Además, viéndolo anatómicamente, vamos a presentar aquí lo que serían los folículos primarios, vamos a presentar lo que serían los folículos atrésicos y los folículos secundarios. Dentro de lo que sería nuestra secreción uterina, y hablando más a nivel de lo que sería nuestro ciclo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay una alteración de lo que serían los folículos. Esto lo vamos a denominar estrógenos, ¿no? Y el cuerpo amarillo, que sería nuestra progesterona. ¿Qué va a presentar esto? Bueno, va a haber lo que sería, va a haber una gobernación, digamos, desde lo que sería la pubertad hacia las características sexuales secundarias de lo que sería la mujer, ¿no? ¿Qué va a representar esto? Pues el ciclo menstrual durante lo que sería la vida genital, así también va a presentar lo que sería la inanimación del huevo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué? Va a presentar la maduración folicular, ¿no? Se va a presentar todo lo que serían los folículos de Kraft, la maduración, los primeros folículos, los segundos folículos, y al no haber una fecundación, pues se va a presentar lo que sería el cuerpo lúteo y posteriormente, al no presentar la fecundación, viene lo que sería la menstruación. Ahora bien, ya enfocándonos hacia lo que serían las patologías ginecológicas enfocadas a lo que serían los problemas ovarios. Nosotros tenemos que tener en cuenta que de las patologías más importantes que nosotros vamos a poder ver a nivel de lo que sería la ginecología, tenemos que tener en cuenta que una de las patologías primordiales a nivel ovárico es uno, el quiste ovárico y dos, el CA tumoral. Hablando de los marcadores tumorales que nosotros vamos a poder encontrar de lo que serían las patologías ováricas, nosotros vamos a tener en cuenta primero lo que sería el CA125. Este CA125 va a ser el antígeno que nosotros vamos a encontrar del cáncer, ¿no? ¿Qué va a ser? Es una prueba de marcador tumoral de un cáncer ovárico común que va a estar utilizado ¿para qué? Para el diagnóstico, para el funcionamiento y para el tratamiento de lo que serían las patologías cancerígenas ováricas, ¿no? Además también, cuando nosotros tenemos una recesión y posteriormente tenemos una regresión a lo que sería el CA, pues este es uno de los marcadores tumorales más comunes que nosotros vamos a utilizar. Dentro de lo que sería el HE4, que va a estar representado por la proteína 4 del epididimo humano. Este va a ser más sensible a lo que sería el CA125 y lo vamos a utilizar ¿para qué? Para la respuesta al tratamiento y el monitoreo de la recurrencia de las patologías, ¿no? Este marcador tumoral, como les había dicho anteriormente, es uno de los más sensibles y más comunes que nosotros vamos a utilizar ¿para qué? Para el diagnóstico del CA de ovario, ¿no? Además, este es endometrioide, así que va a estar relacionado con todo lo que sería la endometritis y el síndrome de Lange. Aquí tenemos dos presentaciones tumorales muy comunes que nosotros vamos a utilizar. Entre las más comunes es el alfa fetoproteína, que va a estar representado por la AFP, y también lo que sería la gonadotropina coriónica humana, ¿no? La beta-HCG.
¿Para qué vamos a utilizar estos? Tenemos que tener en cuenta que estas son células tumorales germinales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas células van a estar compuestas van a estar componiendo todo lo que sería el ovario. Van a ser presentadas por una estratificación cancerígena y un procedimiento de los resultados para el procedimiento de lo que sería el CA tumoral ovárico, ¿no? Además, la gonadotropina humana, nosotros la vamos a utilizar para el tratamiento de lo que sería nuestra patología cancerígena y también la vamos a utilizar para la recesión. Cuando nosotros hablamos de que vamos a utilizar el alfa-beta proteína, pues tenemos que tener en cuenta que es para el diagnóstico de lo que sería nuestra patología y para todo lo que sería el funcionamiento del tratamiento. La inhibina A y B. Esta inhibina es una hormona normalmente que se produce por el tejido ovárico, pero se puede tener en altos niveles, ¿no? Este es más común que nosotros lo vayamos a encontrar en un CA ovárico granular o granuloso, donde se puede presentar también lo que sería el funcionamiento, lo podemos utilizar también para el tratamiento y para el control de la regresión del cáncer post-tratamiento. El antígeno carcinoma embrionario, este también se puede utilizar ¿para qué? Para los tumores ováricos, ¿no? Es más común que lo utilicemos para el tratamiento y para la recesión que para el diagnóstico de esta patología. Entonces, si nosotros habláramos de los tipos de tumores ováricos que nosotros vamos a encontrar, primero tenemos que tener en cuenta que el 85% van a ser tumores que van a estar presentados por un CA epitelial, ¿no? Ahora, también tenemos que tener en cuenta que un 5% va a estar presentado por lo que serían los germinales y también un 10% por lo que serían los cordones de estromas y un 2% por los menes. Hablando de lo que sería la epidemiología de esta patología, tenemos que tener en cuenta que a nivel Latinoamérica, uno de los países más afectados por esta patología es México, que va a tener una prevalencia de lo que sería una incidencia, mejor dicho, de muerte de 1.446 pacientes al año causadas por esta patología ovárica, ¿no? El siguiente país va a ser Argentina con 1.036, Brasil con 2.620, Chile, Colombia, que van a estar acompañando a nivel Sudamérica, que van a ser las más afectadas, y posteriormente tenemos Canadá y Estados Unidos. Entre los casos de incidencia más comunes, pues van a estar 3.137 en los casos de México y 22.491 en el caso de Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros hablamos ya a nivel global de qué países son más afectados por el CA, cuando nosotros hemos visto todo lo que sería el CA cervicuterino en las clases pasadas, habíamos visto que este tipo de patología es más común a nivel Latinoamérica, ¿no? Está más afectando a lo que sería Perú, afectaba más a Bolivia, afectaba más a la Argentina, Paraguay y Uruguay, ¿no? Ahora, en lo que sería el cáncer ovárico, es al revés. Este tipo de patología va a afectar más a todo lo que sería el área de Norteamérica, ¿no? Siendo como incidencia a nivel Latinoamérica los países más afectados, Argentina, Perú y lo que sería Ecuador. La morbimortalidad igual va a estar más presente en lo que sería a nivel a nivel América, pues en lo que sería Norteamérica. Los tumores más frecuentes que nosotros vamos a encontrar, en especial en México, va a ser el cervicuterino, que es el más común que nosotros estamos presentando a nivel Latinoamérica, y cuestión de lo que sería a nivel ovárico, pues tenemos que tener en cuenta que va a estar el Brewster y el Stomach. Ahora, si nosotros nos enfocamos más hacia lo que sería la causa de muerte por cáncer uterino, tenemos que tener en cuenta que en este año pasado, en el 2023, pues se ha presentado alrededor de 5.777 casos de cáncer cervicuterino. Se han presentado 4.310 casos, o sea, el 12% de patologías de Brecht, 2.854 casos de de stomach y unos 2.719 casos de Limber. Entonces, entre las patologías más comunes que nosotros vamos a encontrar a nivel femenino, pues va a ser el CA de ovario en un segundo lugar a nivel Latinoamérica y en primer lugar a nivel Latinoamérica el cáncer cervicuterino. Entre lo que serían los factores de riesgo o mujeres en riesgo que nosotros vamos a poder encontrar, tenemos que ver primero la prevalencia, ¿no? ¿Qué
¿Qué tipo de pacientes van a tener predominio para este tipo de patologías? Las pacientes más comunes para este tipo de patologías son las pacientes perimenopáusicas, ¿no? Que vamos a encontrar en un 80-90% mayores a 40 años. Por lo general, una edad media en la que aparece este tipo de patologías son los 62 a 65 años, ¿no? Ahora, si nosotros nos fijamos de la media de aparición de lo que sería el cáncer cervicuterino hereditario, pues va a ser a los 52 años más o menos 2 años, ¿no? La mayoría de casos esporádicos, bueno, estos van a ser un 5% a nivel familiar, más menos 3 casos. Por lo general, nosotros sabemos que el cáncer cervicuterino ha relacionado todo lo que sería el cáncer ovárico desde 1993 y se ha incrementado y se ha dividido en 1994. ¿No? Ahora, si nosotros ya nos vamos a lo que sería la prevalencia por la población, nosotros tenemos que tener en cuenta que la población general con una tasa de incidencia de riesgo de cáncer de ovárico a nivel Latinoamérica va a ser del 1.7%. En mujeres con una historia familiar menor a 3 embarazos va a ser del 0.6% y mujeres nulíparas del 3.4%. Mujeres con historia familiar va a ser del 7.4%. Tenemos que tener en cuenta que si las pacientes han tenido entre 1 y 3 hijos, tienen menos probabilidad de tener este tipo de patologías cancerígenas, ¿no? Ahora, si la paciente es nulípara, pues es más común que estas pacientes puedan tener una afección ginecológica cancerígena. Y si la paciente ha tenido igual más de 6, 7 hijos, pues también es propensa a que a un descendimiento de lo que sería el útero y a lo que sería un carcinoma cervical o un carcinoma uterino. Yéndonos a la patología de lo que sería el cáncer cervicuterino, tenemos que tener en cuenta, primero, lo que sería la dieta. Todo lo que sería la dieta enfocada a las proteínas, minerales y todo lo que es afectivo a lo que sería el organismo, ¿no? Los tipos de virus, el VPH, el papiloma humano, que son patologías que primero empiezan como un virus y posteriormente se vuelven carcinógenos, ¿no? El ambiente, el tipo de ambiente que se va a presentar, donde se va a presentar más comúnmente este tipo de patologías en raza negra, ¿no? Hereditarios nosotros lo vamos a poder encontrar en un 7% y reproductivos van a ser hasta el 45%, hablando de lo que serían las partes tanto de las nulíparas como de las multíparas mayores de 4 hijos, ¿no? Y también las patologías endocrinológicas, estas patologías endocrinológicas que nos van a guiar, ¿qué? Un desorden hormonal, ¿no? Este desorden hormonal que se va a presentar posterior a lo que sería la menopausia, a partir de lo que serían los 40 años de edad hasta los 65 años de edad, en la que la paciente va a tener los distintos cambios que van a producir un desorden que se puede presentar como sea ovario. Si nosotros nos enfocamos en lo que sería el cáncer hereditario, tenemos que tener en cuenta que entre el 5 y 10% de todos los cánceres se van a presentar, tanto de lo que sería el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer endometrial, y estos van a ser englobados en el 90% de lo que serían los cánceres. Entonces, un 10% de lo que sería el cáncer hereditario va a ser el cáncer de ovario. Entre los síndromes hereditarios, estos síndromes hereditarios que van a ser representados por lo que sería el síndrome de Lange o el síndrome de BCRA, que van a ser ¿qué? El cáncer mamario y el cáncer ovárico, ¿no? Estos van a ser los CEAs más hereditarios que nosotros vamos a poder encontrar. Ahora, entre el síndrome de Lange, nosotros podemos presentar el CEA de colon y el CEA endometrial. Entre lo que serían los factores hereditarios, también tenemos que tener en cuenta que se puede dividir entre todo lo que sería el BRCA2, que va a estar compuesto entre 1.3 a 2.7, y todo lo que sería a nivel cromosómico, este nivel cromosómico que va a llegar hasta el cromosoma 17. Entre los factores de riesgos que van a estar presentes para lo que sería el CA cancerígeno, tenemos que tener en cuenta que se va a presentar para el BRCA1 y el BCRA2. Si nosotros hablamos del cáncer mamario, tenemos que tener en cuenta que la prevalencia para el BRCA1 va a ser entre 35 y 60%, ¿no? Y para el BRCA2 va a ser entre 30 y 55%.
Para el cáncer de ovario, pues como va a estar en segundo lugar, va a ser entre el 30 y el 40% para el BCRA1 y para el BRCA2 va a ser entre el 15 y el 25%. Y para el cáncer de endometrio, pues no tenemos algún factor de riesgo porque etiológicamente aún no conocemos la causa específica para lo que sería el CA de endometrio. Y bueno, ¿quiénes pueden tener o quiénes pueden estar relacionadas a lo que sería el cáncer ovárico asociado a tanto a la BRCA1 como a la BCRA2? Primero, múltiples familiares con cáncer de ovario y con cáncer de mama. Como ya habíamos dicho anteriormente, las pacientes que hayan tenido una historia hereditaria de lo que sería el cáncer, que la madre o que se haya saltado una generación, ¿no? Que la abuela haya tenido y la tatarabuela haya tenido, es muy común que también la paciente vaya a presentar. La edad temprana de aparición. Por lo general, nosotros hablamos de una edad temprana de aparición de lo que sería la BRCA1 cuando nos enfocamos a pacientes menores de los 50 años de edad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que serían pacientes premenopáusicos, ¿no? Así nosotros también nos vamos a enfocar para lo que sería el BRCA2 en pacientes que hayan tenido CA de cáncer de mama bilateral. Es muy común que si vaya a presentar cáncer de mama bilateral, posteriormente vaya a desarrollar un cáncer ovario. Cáncer de mama y cáncer de ovarios crónicos o metacrónico el cáncer de mama. La paciente haya concluido con todo su tratamiento y posteriormente a este se vaya a producir un cáncer ovario. Y también lo que sería el CA de mama en varones. Ahora, como les decía anteriormente, la raza va a ser uno de los factores predisponentes para lo que sería el BRCA1 y el BRCA2. El 40% de los casos de riesgo de un portador tiene que ser en una línea germinal. Esto quiere decir que va a haber una mutación de lo que sería el cáncer en lo que sería la parte epitelial del ovario, ¿no? Por lo general, en un 70% se va a presentar en todo lo que sería a nivel esporádico y todo lo que sería un 30% a nivel hereditario. Entre otros cánceres que nosotros vamos a poder encontrar asociados a lo que sería el BRCA1 y el BRCA2, perdón, van a ser los tubos uterinas, van a ser lo que sería también el peritoneo, el cáncer de mama en varones y el cáncer de próstata, ¿no? Que van a estar más relacionados a lo que sería el BRCA1 y más relacionados a lo que sería el BRCA2, pues vamos a encontrar lo que sería el CA de Parker. Entre los factores de riesgo que nosotros podemos encontrar, primero tenemos que tener en cuenta, uno, la edad de la paciente, la historia familiar, la historia ginecológica, o sea, la nasarca, cuando ha presentado su fecha de última menstruación, tenemos que tener en cuenta la cantidad de hijos que tenía nuestra paciente, la concepción de esta, ¿no? La duración de todo lo que sería el periodo menstrual, el número de hijos que ha tenido y para tener un factor de riesgo adecuado a nuestro paciente, la raza, el sexo, la edad, la cantidad de parejas sexuales que ha tenido, porque recordemos que si las pacientes a nivel cervical, por ejemplo, a nivel de cáncer cervical, mientras más temprano haya empezado la paciente con su vida sexual, es más probable que la paciente tenga alguna patología que vaya a desencadenar el CA cervical, ¿no? Ahora, entre los factores de riesgo estáticos tenemos uno de los más comunes, la obesidad, otro de los más comunes, la menarquia tardía. También tenemos sus embarazos tardíos, la terapia de reemplazo hormonal, esto quiere decir el tratamiento premenopáusico, ¿no? Uno de los más comunes que nosotros vamos a presentar en la actualidad, estoy hablando entre el 2008 hasta el 2023, pues es la infertilidad. Eso es uno de los factores de riesgos primordiales, porque ahora las pacientes ya no se embarazan como antes, a los 22, 21 años, ¿no? Si no, se están embarazando a los 30, 32. Entonces, van a producir lo que sería factores de riesgo más concluyentes para lo que sería este tipo de patologías. El alto consumo de lo que sería la galactosa, o también algunos, el uso de lo que sería el café, el tabaco y el alcohol, y algunos estupefacientes, ¿no? Dentro de lo que serían los métodos de tamizaje que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder realizar un buen diagnóstico de lo que sería nuestra patología. Primero,
Entre nuestros factores tumorales primordiales para poder realizar el diagnóstico de esto, tenemos que tener en cuenta el CA125. ¿Para qué? Para lo que sería la sensibilidad en el estadio temprano de lo que sería un cáncer ovárico. Ahora tenemos que tener en cuenta también lo que sería una buena historia clínica, tenemos que tener un buen examen pélvico, ¿no? ¿Y esto cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar con lo que sería una ultrasonografía transvaginal que va a presentar lo que sería una sensibilidad a los estadios tempranos y, bueno, puede producir o no se puede presentar a lo que sería un nivel de malignidad. Uno de los métodos más utilizados para poder diagnosticar esto va a ser el método de screening. Este método de screening es una exploración vaginal, ¿no? Vamos a encontrar más o menos 1 en 10.000 casos que van a ser positivos para lo que sería nuestra patología ovárica. Ahora, aparte de lo que sería nuestra exploración vaginal, hacemos un factor tumoral 125, donde vamos a encontrar proteínas altas en peso molecular, vamos a encontrar lo que sería el secretado de lo que sería el epitelio celómico, el 85% de los cánceres ováricos producidos por el CA125 y también lo que sería el CA125 normal en los casos de pacientes que ya hayan presentado algún tipo de patología cancerígena, ¿no? Esto va a ser más o menos en un 6% de las pacientes. Ahora, si nos vamos al CA125 en pacientes posmenopáusicas, ojo, las pacientes posmenopáusicas, como ya habíamos dicho anteriormente, son las pacientes más afectadas por este tipo de patologías. Si nos vamos a lo que sería el nivel de CA125, vamos a encontrar en mayor a 35 mililitros, en lo que sería en el primer año a 0.13% y una recurrencia a 5 años, vamos a encontrar a 0.54%. Ahora, si es mayor a lo que serían los 35 mililitros, vamos a encontrar en el primer año a 35.9% de lo que sería la resolución y a los 5 años a 14.3%. Si nos vamos a 100 mililitros, pues vamos a encontrarlo a 200.48% en el primer año y a los 5 años a un 74.5%. Y lo que sería en estadios, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a cubrir dos tipos de estadios para lo que sería el quiste ovárico o el CA cervicuterino, ¿no? Va a ser el estadio 1, donde vamos a presentar una sensibilidad a lo que sería el CA125 de un 25 a un 75%, ¿no? Y una especificidad de un 98.6%, o sea que es bastante efectivo para poder realizar este tipo de procedimientos y poder hacer el diagnóstico adecuado para este tipo de patologías, ¿no? Y en el estadio 2, pues va a ser de un 67 a un 100% de sensibilidad, donde la especificidad de esto va a llegar a un 99.2%. Dentro de lo que sería la combinación de los métodos de screen, aquí tenemos que tener en cuenta que el CA125 va a estar elevado ¿con qué? Con las hormonas normales y esto se va a presentar en una tasa de riesgo del 0,15%. Ahora, si hay una elevación de lo que sería el USG, va a haber una sospecha ya de lo que sería una prueba de malignidad, donde vamos a tener una tasa de riesgo de un 22%. Lo que sería la patogenia de esta patología, tenemos que tener en cuenta los tipos más frecuentes. El tipo más frecuente que nosotros vamos a poder encontrar en el CA ovárico es epitelial, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el estroma y el epitelio provienen de un mismo origen, mesodérmico. Entonces, se pueden unir estos y podemos encontrar en estos más frecuentemente lo que sería el carcinoma. Tenemos que tener en cuenta que el epitelio va a presentar todo lo que sería el ovario, el peritoneo, el estrompas de falopio, el útero y la cervix. Entonces, en toda esta parte, en todo lo que sería el área ginecológica de nuestros pacientes, todo el órgano interno o reproductivo, pues va a tener una patogenia habitual para lo que sería el carcinoma. Hablando ya de los criterios diagnósticos que nosotros podemos tomar en cuenta para hacer el diagnóstico y tratamiento de esta patología, primero, la proliferación epitelial, la formación papilar y todo lo que sería la pseudoestratificación, ¿no? Esto va a dividir lo que sería nuestra patología en nivel benigno, en nivel limítrofe y en nivel maligno, donde también vamos a encontrar lo que sería una atipia nuclear y las actividades mitóticas incrementadas. Entonces, al haber una incrementación de las actividades mitóticas, va a haber presencia o invasión estromal, ¿qué quiere decir? Verdadera, ¿no?
Entonces, vamos a ver más afectado todo lo que sería el epitelio y vamos a presentar lo que sería la malignidad carcinógena. Dentro de los tumores epiteliales, estos tumores epiteliales, pues vamos a encontrarlos serosos, los endometroides, a través de lo que serían nuestras células claras, las transicionales y también a nivel de lo que serían las indiferenciadas, ¿no? Como podemos observar en las imágenes, tenemos aquí lo que sería la imagen de unos tumores epiteliales de células claras en la primera imagen, y en la imagen superior tenemos las mucinógenas y en la imagen inferior tenemos lo que serían las transicionales, ¿no? Podemos encontrar toda la que sería la relación de la tumoración, ¿no? La afección celular, la unión de estas células. A nivel de lo que sería el microscopio, nosotros vamos a poder encontrar esta proliferación, esta hiperpigmentación más violácea de lo que serían las células para demostrarnos que es una presentación maligna, ¿no? En lo que serían los tumores serosos, vamos a encontrarlos en un 50% de lo que serían todos los tumores epiteliales, van a ser un 10% más limítrofes y un 50% ocurre antes de ¿qué? Antes de los 40 años de edad. Ahora, si nosotros nos vamos a lo que sería una presentación de este tipo de patologías, por lo general vamos a encontrarlo entre los 35 y los 40 años en un 80-90%. ¿Y qué? Se va a presentar entre lo que serían los cuerpos de los samonas y las calcificaciones en un 80%. Ahora, los tumores mucinosos, estos tumores mucinosos se van a presentar entre un 8 y un 10% de todo lo que serían los tumores epiteliales, ¿no? Pueden ser tumores extensos, pueden ser tumores grandes y pueden ser bilaterales, a diferencia de otro tipo de tumores, ¿no? Además, ¿qué vamos a encontrar en estos? Bueno, vamos a encontrar lo que sería que se van a presentar intraováricos en el mayor de los casos. Y pues van a causar lo que serían los pseudomixoma peritoneal y van a estar más concluyentes a lo que serían los quistes ováricos de ovario reventado. Los tumores endometroides, estos tumores endometroides van a estar presentes en un 6 o un 8%, ocurren en qué? En una forma sincrónica de lo que sería el cáncer de endometrio en un 50%, ¿no? Su prevalencia va a ser mayor a lo que sería el 40% en enfermedades metastásicas y en enfermedades de lo que sería el útero y los ovarios. Además, van a presentar una sincronía entre un 75 y un 80% de todo lo que serían las patologías ováricas, y a nivel de lo que sería la endometritis, pues va a ser concurrente en un 10%. Entre lo que serían los tumores de células claras, estos tumores se van a presentar en un 5%, no van a ser tan comunes que nosotros vayamos a encontrar y van a estar asociados a todo lo que sería el cáncer endometrial, ¿no? Entonces, van a ocasionar ¿qué? Una hipercalcemia, esta hipercalcemia donde se va a ver esta ratificación de todo lo que sería la célula, y estas van a ser ¿de qué? De mal pronóstico. ¿Esto qué quiere decir? Que ya el carcinoma, la patología cancerosa va a estar avanzada. Dentro de lo que sería la determinación del estadio, nosotros tenemos que tener en cuenta para hacer el diagnóstico de este tipo de patologías, aparte de las presentaciones tumorales, tenemos que tener en cuenta a nivel quirúrgico, todo lo que sería la VH, que va a ser todo a nivel de las citologías que nosotros vayamos a presentar, un TAC abdominal y obviamente también el CA 125. Entre la supervivencia determinada por los estadios, tenemos que tener en cuenta que tenemos el estadio 1 que va a ser enfocado a todo lo que sería la incidencia del cáncer ovárico, en el estadio 2 a nivel pélvico, en el estadio 3 a nivel abdominal y en el estadio 4 ya la metástasis, ¿no? Si nosotros hablamos a nivel ovárico, pues la incidencia va a ser de un 20%, a nivel pélvico de un 5%, a nivel abdominal de un 58% y metastásico de un 17%. Y si nosotros ya hablamos de una descripción surcival, o sea, de un aumento, vamos a encontrar que a nivel ovárico va a estar en un 73%, a nivel pélvico en un 45%, a nivel abdominal en un 21%, y a nivel metastásico va a ser menor al 5%. Entonces, la incidencia mayor va a ser ¿en qué? En sea ovárico, en sea cervicouterino, ¿no? Enfocándonos ya a lo que sería el tratamiento. Por lo general, el tratamiento para este tipo de patologías es un tratamiento quirúrgico, ¿no? Para la recesión de estas. Vamos a poder verlo mejor
en lo que sería en un videíto que les tengo al final de la clase. Bueno, entre el tratamiento más común a nivel quirúrgico que nosotros vamos a poder encontrar es la cirugía citoreductiva primaria. Esta cirugía citoreductiva primaria, ¿en qué se va a enfocar o a qué se va a dirigir? Primeramente se va a enfocar a todo lo que sería los beneficios de la realización de la cirugía, que va a resaltar los tumores grandes, todo lo que sería los necróticos y un buen flujo sanguíneo. Ahora, si nos enfocamos en todo lo que sería la citorreducción, pues vamos a ver que un aumento de la proliferación tumoral y a la vez un aumento de la sensibilidad quirúrgica, ¿no? ¿Por qué se va a producir esto? Por lo que la citorreducción óptima va a representar todo lo que sería una enfermedad residual. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a encontrar los tumores menores a lo que sería 1 centímetro de diámetro máximo. Entonces, entre lo que serían estas cirugías reductivas, nosotros estamos a tener en cuenta que la prevalencia de estas va a ser mayor a un 40%. Si nosotros nos enfocamos en la visibilidad de lo que sería el quiste o la visibilidad de nuestro tumor, pues un tumor parental maxilar vamos a presentarlo en un 5.5% y la mayor cantidad de pacientes con esta patología van a ser un 2.8%. Ahora, si nosotros nos vamos ya a las patologías de lo que sería metastásico, nosotros nos vamos a enfocar a que van a ser 2.2% por año, ¿no? Y a lo que sería una patología pélvica va a ser del 0.9% por año. Los efectos de una citorreducción o de una enfermedad residual de la supervivencia. Tenemos que tener en cuenta que para esto, pues, va a ser los criterios óptimos de lo que sería nuestra citorreducción. Por lo general, más óptimo va a ser a nivel interno y subóptico mutual. ¿Esto qué quiere decir? Que un quiste menor a 2 milímetros, a 2 centímetros, mayor a lo que serían 2.5 milímetros, perdón, va a presentar una forma, una presentación más óptima. Esto quiere decir que su Haker va a ser de 0.5% a 1.5%. Su optimización para la reducción de este tipo de cáncer va a ser entre un 18 a un 40%. Y entre lo que serían las patologías de Hawkins, que va a ser el criterio óptimo de lo que sería la citorreducción, pues se va a presentar hasta un 36%. Los efectos de una citorreducción a través de lo que sería la supervivencia, tenemos que tener en cuenta que el tiempo de la patología, el tamaño del quiste y todo lo que sería la proliferación o la metástasis que vaya a hacer este sea cancerígeno, ¿no? Entre los medicamentos aprobados por la FDA para el CA de ovario, primero tenemos que tener en cuenta que los vamos a dividir en primera línea y en segunda línea. Cuando nos enfocamos a los fármacos de primera línea, tenemos que tener en cuenta que entre los más utilizados va a ser el cisplatinio, va a ser lo que sería el carboplatino, que va a ser un medicamento combinado. Este también va a estar apoyado por lo que sería el Paclitaxel, y va a ser una combinación de lo que sería el cisplatinio, ¿no? Ahora, enfocándonos a lo que serían los medicamentos de segunda línea, tenemos que tener en cuenta igualmente, el ciplastinius, pero este va a ser la monodroga, y también lo que sería el Paclitaxel, que va a estar denominado a lo que sería la monodroga, pero este va a ser combinado. Además, entre los más comunes, nosotros vamos a utilizar lo que sería el dextrobutino de liposán y todo lo que sería el Topotec. Entre los nuevos agentes para el diagnóstico que nosotros vamos a utilizar van a ser los citotoms, que van a estar enfocados a todo lo que sería el SEA ovárico y el SEA abdominal. Ahora también tenemos que tener en cuenta todo lo que sería el síndrome de Lane, este síndrome de Lane, que va a estar compuesto por lo que sería el platidium y el queritidium, para poder realizar todo lo que sería el SEA cervicuterino. Entre los tumores germinales nosotros podemos ver que son menos comunes a lo que serían los tumores epiteliales, se van a presentar dentro de un 2 o un 3% a nivel neoplásico ovárico, y va a ser más común en mujeres jóvenes, incluso en edad pediátrica. Estos enfocados a lo que serían los germinales los podemos encontrar más comúnmente en pacientes entre los 12 y 15 años.
¿En qué tipo de pacientes vamos a encontrar este tipo de patologías? Pues se va a ir más a todo lo que sería el continente africano y el continente asiático, ¿no? Es poco común que los vayamos a encontrar a nivel latinoamericano. Entre los tumores germinales también tenemos que tener en cuenta que son tumores disgerminativos, ¿no? Estos son tumores que van a estar, o más bien no van a estar compuestos por lo que sería el seno endotérmico, no van a estar compuestos por lo que sería el tumor carcinoide, y sí van a presentarse tumores mixtos de estos. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un clostoma inmaduro y que además se va a poder combinar con lo que sería un coriocarcinoma. Los tumores de crecimiento más rápido, aquí vamos a presentar a nivel de lo que sería la sintomatología, un dolor abdominal, la distensión, incluso síntomas urinarios. Es por eso que es muy común que este tipo de patología a nivel pediátrico o a nivel de lo que serían nuestras pacientitas más jóvenes, pues se vaya a hacer un diagnóstico diferencial de algunas patologías determinadas, ¿no? Un ITU, por ejemplo. Generalmente se va a encontrar en una masa anexial palpable. Eso quiere decir que va a presentarse en una formación ovoide, ¿no? Va a haber lo que sería una evaluación de lo que sería la parte endovaginal y vamos a encontrar lo que serían los marcadores tumorales HCG y AFP. Estos habíamos dicho que son factores tumorales que frecuentemente utilizamos más para el tratamiento que para el diagnóstico de las patologías cancerosas. Además, los vamos a utilizar para el diagnóstico y la valoración de nuestros tratamientos. Entre el 60 y 70% de la presentación de esta se va a presentar en un estadio 1. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente este tipo de patologías germinativas nosotros los vamos a diagnosticar más velozmente que algún tipo de patología a nivel premenopáusico, ¿no? Entre el 10 y el 15% de estas patologías van a ser bilaterales. ¿Esto qué quiere decir? Que van a afectar a ambos ovarios. Pueden afectar también a lo que serían los ganglios retroperitoneales y va a presentar muy comúnmente lo que sería una citis. Además, que va a presentar también una diseminación hematógena a nivel de lo que sería el hígado, a nivel de lo que sería el cerebro y a nivel de lo que serían los pulmones. Para hacer el tratamiento de lo que serían estos tumores germinales, tenemos que tener en cuenta, primero, el manejo quirúrgico, ¿no? La resección de lo que sería el tumor. Uno. Después, la prevención de la infertilidad de la paciente. Posteriormente, el manejo preoperatorio y también lo que sería la diseminación, la sensibilidad a lo que sería el trastorno al tratamiento quirúrgico basado en qué? En el platino y la diferenciación del LH para la preservación de la fertilidad de la paciente. Y posteriormente tenemos que tener en cuenta el manejo postoperatorio, que va a presentar lo que sería la digerminación del hematoma, de la carcinoma, perdón dicho, y el riesgo de lo que sería este tipo de patologías. Entre el 5% de lo que serían los tumores eh, estromales se van a presentar a nivel de lo que sería el ovario, más comúnmente en estadio 1, donde vamos a presentar un buen pronóstico del tratamiento de estas patologías y el riesgo de la recaída va a ser tardío. Esto quiere decir que no vamos a tener generalmente resección de lo que sería este tipo de patologías. Ahora bien, si nosotros nos vamos a las células granulosas, tenemos que tener en cuenta que es un tipo más común de lo que serían los carcinomas uterinos, los carcinomas ováricos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que son tumores sólidos que se van a presentar característicamente en forma de quiste, con una pigmentación amarillenta y además que se van a confundir con lo que sería el colesterol. Van a estar organizados por esferas llenas de ¿qué? De fluidos, ¿no? Esto lo vamos a denominar cuerpos de Cal-Hex y van a estar producidos por lo que serían los estrógenos y los andrógenos. Además, ¿qué? Van a presentar lo que sería la secreción de los factores inhibidores de la mullerinas. Entre los tumores de los cordones estromales tenemos que tener en cuenta que la premenarca, la pubertad y a nivel precoz, la edad reproductiva de nuestros pacientes y también nuestra postmenopausia. Entonces, entre los tumores normales que tenemos que tener en cuenta que se va a presentar estas células de Tortolini-Lange, donde va a haber una visualización de lo que sería un cambio físico de la paciente, ¿no? Va a tomar un cuerpo más masculino, pues le va a crecer más vello, va a presentar unas afecciones más masculinas de lo que sería a nivel corporal.
Dentro de los tumores de los cordones estromales tenemos que tener en cuenta que para el tratamiento de estos es netamente un tratamiento quirúrgico. Va a depender de la edad de la paciente para ver las afecciones de la fertilidad y también tenemos que tener una terapia postquirúrgica para el tratamiento del bebé. Este también se va a dividir en diferentes estadios donde va a haber un pronóstico dependiendo a qué tipo de estadio es el que nos estamos presentando. Por ejemplo, en el estadio 1, que ya habíamos hablado que es a nivel ovárico, la supervivencia de 10 años va a ser de un 85%. En el estadio 2, que es a nivel pélvico, va a ser en un 50% a 10 años. En el nivel 3, que va a ser a nivel abdominal, va a haber un 33% de supervivencia de 10 años. Y en el nivel 4, que va a ser el nivel metastásico, va a ser a un 17%. Entonces, las recaídas de este tipo de patologías son más tardías, donde va a haber una limitación de lo que sería la parte pélvica a través de lo que serían las cirugías y también una diseminación hematógena para el tratamiento quirúrgico. Les estoy dejando estos dos videitos para que podamos enfocarnos más en lo que es el tratamiento quirúrgico de estas patologías y bueno, váyanme dejando sus duditas en el chat para que posteriormente a los videitos podamos responderlas. La histerectomía es la extirpación quirúrgica del útero. Cuando también se extirpan los ovarios y las trompas de falopio, se denomina histerectomía con salpingoforectomía. Una histerectomía se realiza con el propósito de tratar el cáncer del útero, los fibroides uterinos, la endometriosis, el prolapso uterino y otras afecciones ginecológicas. Cuando usted llega al hospital para someterse a la cirugía, se le colocará una vía intravenosa. Si se le va a practicar una histerectomía abdominal, es posible que le rasuren la zona púbica y abdominal. Las histerectomías se pueden realizar con anestesia general o local. Si recibe anestesia general, estará dormida durante todo el procedimiento y se le insertará temporalmente un tubo respiratorio por la boca y en la garganta para ayudarla a respirar durante la operación. Se le colocará un catéter en la vejiga para drenar la orina durante la cirugía. Una histerectomía dura entre 1 y 3 horas. Existen 3 formas principales de hacer esta cirugía: por vía abdominal, por vía vaginal o por vía vaginal asistida con laparoscopio. Para una histerectomía abdominal, el cirujano realizará una incisión en el abdomen inferior. Retirará los músculos para exponer el útero. Cortará los ligamentos y tejidos que sostienen el útero en su lugar. Y extirpará el útero a través de la incisión abdominal. Si el procedimiento incluye una salpingoforectomía, el cirujano extirpará los ovarios y las trompas de falopio de la misma forma. Para realizar una histerectomía vaginal, se inserta un espéculo pesado en la vagina para estirarla y mantenerla abierta. El cirujano realizará una incisión interna alrededor del cuello del útero, cortará los ligamentos y tejidos que sostienen el útero en su lugar y deslizará el útero por la vagina. Para una histerectomía vaginal asistida con laparoscopio, el cirujano creará varias incisiones pequeñas denominadas puertos de entrada en el abdomen. Luego se bombeará dióxido de carbono a través del puerto de entrada umbilical para inflar el abdomen y así poder visualizar su contenido más fácilmente. El cirujano insertará un laparoscopio por uno de los puertos. Las imágenes de la cámara se proyectan en un monitor de la sala de operaciones. Observando el monitor, el cirujano deslizará herramientas quirúrgicas especializadas por los otros puertos y las utilizará para realizar una incisión alrededor del cuello del útero. Liberará al útero de los tejidos y ligamentos que lo sostienen y lo pasará por la vagina. Un laparoscopio también se puede utilizar para una salpingoforectomía. Finalmente, el cirujano cerrará las incisiones en el abdomen con puntos.
En los tres procedimientos de histerectomía, la parte superior de la vagina se sutura y se coloca un taponamiento de gasa en la vagina para evitar el sangrado en exceso. Después de la cirugía, se la llevará al área de recuperación para su monitoreo. El catéter y el taponamiento de gasa se retirarán antes de que abandone el hospital. ¿Dudas, consultas a través del tema? Bueno, si no hay dudas acerca del tema, conmigo será hasta el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches.